Hay momentos en los que el calendario se convierte en algo más que números. En los que las fechas empiezan a pesar, a tirar de nosotros desde adentro. Y justo ahora, mientras las calles se llenan de palmas y de pasos apresurados, mientras los comercios cuelgan carteles de ofertas y las conversaciones giran en torno a los planes de descanso, hay algo en el aire que nos invita a detenernos. Algo que nos susurra que esta Semana Santa, no es solo un receso, no es solo un puente vacacional, no es solo una tradición que cumplir. Es una grieta en el tiempo, un espacio que se abre para preguntarnos, si nos atrevemos, qué significa en realidad cada día de esta semana. Porque lo vivimos cada año, lo programamos en la agenda, preparamos la maleta o la mesa, pero pocas veces nos permitimos bajar la guardia lo suficiente como para sentir lo que esta semana intenta decirnos. Nos movemos entre la nostalgia de lo que se fue, la ansiedad de lo que viene, y ese ruido de fondo que nunca se apaga del todo. Y en medio de esa vorágine, la Semana Santa llega como un mapa que no sabemos leer, como un lenguaje que hemos olvidado. Hoy quiero invitarte a algo distinto, no a una explicación académica ni a un recorrido histórico. Quiero invitarte a caminar estos días desde adentro, a descubrir que cada uno de ellos, el Domingo de Ramos, el Lunes Santo, el martes, el miércoles, el jueves, el viernes, el sábado y el domingo de resurrección, no son solo páginas de un libro antiguo. Son estaciones de un viaje que tú también estás recorriendo, aunque no lo sepas. Son espejos que reflejan algo que ocurre en lo más hondo de tu propia historia. Tal vez sientes, como yo, que hay algo en esta semana que nos descoloca. Que nos enfrenta a preguntas que evitamos el resto del año. ¿Qué estoy sosteniendo con demasiada fuerza? ¿Qué parte de mí necesita morir para que algo nuevo pueda nacer? ¿Dónde está mi fe cuando el silencio se vuelve demasiado pesado? ¿Qué hago con el miedo cuando parece que todo se desmorona? No son preguntas fáciles, y la vida rara vez nos da el lujo de detenernos a mirarlas con calma. Pero esta semana, precisamente por su intensidad, por su carga simbólica, por ese eco ancestral que resuena en la memoria de generaciones, puede convertirse en un refugio. En un lugar donde, por fin, nos sentamos en silencio a escuchar lo que realmente importa. Déjame contarte algo. Lo que vamos a descubrir juntos no es una fórmula ni una doctrina. Es un patrón, un ritmo, algo así como la respiración del alma cuando se enfrenta a su propia transformación. Porque la Semana Santa, en su estructura profunda, narra un proceso que todos conocemos. El momento en que nuestras certezas se tambalean, el instante en que nos sentimos abandonados, la noche en que todo parece perdido, y esa madrugada inesperada donde la luz regresa de un modo que no esperábamos. Y aquí está lo fascinante. Ese proceso no ocurrió una sola vez hace 2000 años. Ocurre ahora, en tu vida, en la mía, en los pliegues invisibles de nuestros días. La Semana Santa es un recordatorio de que el camino de la transformación no es lineal, no es limpio, no es cómodo. Es un camino que pasa por el abandono, por la traición, por el miedo, por el silencio de Dios. Y también por el reencuentro, por la restauración, por la certeza de que nada se pierde para siempre. Tal vez te preguntes por qué estoy hablando así, con esta calma, con esta intimidad. Porque sé que quien está escuchando, quien ha llegado hasta aquí, no busca entretenimiento superficial. Busca algo que le hable a esa parte suya que solo se abre en la quietud. Busca un sentido que no se desmorone cuando todo lo demás tiembla. Y quiero que sepas que ese deseo, esa sed de profundidad, es en sí misma una forma de oración. Es el alma que reconoce su propia hambre. Así que, si te parece, vamos a caminar juntos esta semana. No voy a ofrecerte respuestas absolutas ni promesas milagrosas. No voy a decirte que esto cambiará tu vida en 7 días. Pero sí voy a invitarte a mirar con otros ojos. A descubrir que cada día tiene un nombre y un significado que quizás nunca te contaron. A sentir que hay un hilo invisible que une tu historia más íntima con la historia más sagrada. Vamos a empezar por algo sencillo. Reconocer que esta semana, antes de ser cualquier otra cosa, es un umbral. Un límite entre lo que fuimos y lo que estamos llamados a ser. Y como todo umbral, da un poco de vértigo. Porque cruzarlo implica dejar atrás algo. Implica soltar la mano de lo conocido para adentrarse en un terreno donde no tenemos control. Pero también hay algo hermoso en eso. Algo liberador. Porque cuando dejamos de intentar controlar cada paso, empezamos a ser guiados. Cuando soltamos la necesidad de entenderlo todo desde la razón, empezamos a comprender desde el corazón. Y eso, amiga, amigo, es lo que esta semana nos ofrece. La oportunidad de cambiar el ritmo. De pasar del hacer al ser.
De la prisa a la pausa. Del ruido al silencio. En los próximos minutos, vamos a desplegar el significado de cada día. Pero no como quien lee una lista, sino como quien abre puertas. Cada día es una puerta, y tú decides si te atreves a cruzar. Antes de seguir, quiero pedirte algo. Si puedes, busca un lugar donde nadie te interrumpa. Apaga las notificaciones. Siéntate como si estuvieras a punto de escuchar a un amigo que ha viajado mucho y vuelve con una historia que contarte. Porque eso es lo que vamos a hacer, escuchar. Escuchar lo que los días tienen para decirnos. Escuchar lo que nuestras propias emociones intentan susurrarnos en medio del ajetreo. Y quizás, al final de este recorrido, descubras que la Semana Santa no es algo que ocurre fuera de ti, en las procesiones o en los templos. Es algo que ocurre dentro. Es el viaje del alma que se permite entrar en su propio misterio, que se permite dudar, que se permite llorar, que se permite esperar contra toda esperanza. Porque al final, ¿qué significa en realidad cada día de la Semana Santa? Significa que hay un amor que no se rinde, una presencia que no abandona, un silencio que no está vacío, y una mañana que siempre, siempre, termina por llegar. Vamos a caminar, vamos a adentrarnos en el primer día, en ese domingo que comienza con palmas y con gritos de alegría, pero que ya lleva dentro la sombra de lo que está por venir. Porque así es la vida, el gozo y el dolor siempre caminan juntos. Y aprender a sostenerlos al mismo tiempo es una de las sabidurías más profundas que podemos recibir. Pero eso lo veremos con calma. Por ahora, solo quédate aquí, conmigo, en este espacio que hemos abierto. Respira, siente que esta semana, de algún modo, te pertenece, que no estás solo en ella, que millones de personas, a lo largo de la historia, han atravesado estos mismos días con preguntas similares, con miedos parecidos, con esperanzas entrelazadas. Y quizás, al reconocer eso, algo en ti empiece a ablandarse. Algo que llevabas demasiado rígido. Algo que necesitaba esta tregua, este permiso para simplemente ser. Ahora sí, vamos al primer día, vamos al Domingo de Ramos. Pero antes, déjame decirte una cosa más. Lo que vas a descubrir no es una curiosidad histórica. Es un mapa de tu propia alma. Y empezar a leerlo puede ser el regalo más inesperado de esta semana. Vamos a hacer algo ahora. Vamos a detenernos un momento y a mirar esta semana como si nunca la hubiéramos visto antes. Porque en el fondo, aunque la hayamos vivido decenas de veces, rara vez nos detenemos a preguntarnos qué está pasando realmente en cada uno de sus días. Solemos pensar que la Semana Santa es un relato que ya conocemos, una historia que se repite, un guión que no admite sorpresas. Pero eso es justo lo que nos impide ver lo que realmente está ocurriendo. Lo que vamos a descubrir juntos es que detrás de cada día, detrás de cada gesto, detrás de cada silencio, hay una trama oculta. Un sentido que no está escrito en los libros de historia, sino en el tejido mismo de nuestra experiencia humana. Porque la Semana Santa no es, en su raíz más profunda, la conmemoración de algo que sucedió hace 2000 años. Es la representación simbólica de algo que sucede ahora, en este instante, en tu vida y en la mía. Imagina, por un momento, que tu alma es como una casa con muchas habitaciones. Algunas están iluminadas, las conoces bien, las transitas con confianza. Pero hay otras puertas que nunca te has atrevido a abrir. Habitaciones donde guardas las preguntas que no te has permitido hacer, los dolores que has empujado al fondo, las esperanzas que te da vergüenza reconocer. La Semana Santa, en su estructura secreta, es la llave que abre esas puertas. No para asustarte, sino para que por fin puedas habitar toda tu casa. Y para entender esto, necesitamos cambiar la mirada. No vamos a ver los días como fechas en un calendario litúrgico. Vamos a verlos como estaciones de un viaje interior, como los pasos de un proceso que todos conocemos, aunque no tengamos palabras para nombrarlo. Pensémoslo así. Hay un momento en la vida en el que todo parece ir bien. Las palmas están en el aire, la gente aplaude, hay expectativa, hay esperanza. Es el Domingo de Ramos. Es ese instante en que creemos que por fin las cosas van a resolverse, que la luz va a vencer sin dificultad, que el camino será glorioso. Es la ilusión del control, la certeza de que tenemos las riendas. Pero muy pronto, algo empieza a cambiar. Porque el mismo día que celebramos la entrada triunfal, ya hay quien pregunta, ¿y esto cómo termina? La alegría del Domingo de Ramos ya está atravesada por la sombra de lo que viene. Y eso es exactamente lo que ocurre en nuestra vida. En el mismo momento en que todo parece perfecto, cuando hemos alcanzado una meta, cuando hemos recibido un reconocimiento, cuando sentimos que por fin tenemos todo bajo control, ya hay una pequeña grieta.
una duda, un presentimiento, algo que nos susurra que esta felicidad no es para siempre. Esa grieta es el inicio del viaje. Y lo que hace la Semana Santa, a través de sus días, es acompañarnos en ese descenso. Porque el lunes santo, el martes, el miércoles, no son días vacíos en la narración. Son los días en que las tensiones empiezan a acumularse. Los días en que las preguntas se vuelven incómodas. Los días en que quienes antes te aplaudían empiezan a murmurar a tus espaldas. ¿No te suena familiar? ¿No hay momentos en tu vida donde, después de un momento de gloria, viene una larga semana de incertidumbre? Donde las relaciones que creías sólidas empiezan a tambalearse, donde los proyectos que parecían seguros encuentran obstáculos inesperados, donde la paz que habías conquistado se desvanece sin que sepas muy bien por qué. La trama oculta de la Semana Santa nos dice que esos días intermedios no son un error. No son una interrupción molesta en el plan perfecto. Son parte del plan. Son el terreno donde se forja algo que la gloria por sí sola no puede forjar. Son los días donde se aprende a estar solo, a mirar de frente lo que duele, a sostener la propia verdad cuando nadie más la sostiene. Y luego está el jueves, el día en que todo cambia, el día en que la aparente solemnidad del poder se convierte en un lavatorio de pies, el día en que lo que parecía grande se vuelve pequeño, el día en que se parte el pan y se comparte la copa, como un gesto que intenta detener el tiempo, que intenta crear un recuerdo que sobreviva a la ausencia. El Jueves Santo es el día de la intimidad, es el momento en que, en medio de la tormenta que se avecina, alguien se arrodilla y te lava los pies. Y eso, si lo piensas, es una de las imágenes más revolucionarias de toda la historia. Porque el poder nunca se arrodilla. El poder siempre exige que otros se arrodilen. Pero aquí, en esta noche, el poder se convierte en servicio. La autoridad se convierte en entrega. Y la grandeza se mide por la capacidad de inclinarse. ¿Qué significa eso en tu vida? Significa que tal vez estás buscando la gloria en los lugares equivocados. Que tal vez has pensado que la transformación espiritual viene por la acumulación de conocimientos, por los cargos, por el reconocimiento. Y la Semana Santa te susurra que viene por otro camino. Por el camino de inclinarte, de servir, de lavar los pies de quienes han caminado tanto que ya no pueden más. El jueves también es la noche de la traición. Porque mientras se celebra la cena, mientras se comparte el pan, alguien ya está negociando tu destino por unas monedas. Y esto es tan humano, tan desgarradoramente humano, que duele solo pensarlo. ¿Quién no ha sido traicionado? ¿Quién no ha entregado su confianza a alguien que luego la vendió al mejor postor? ¿Quién no ha sentido ese puñal en la espalda que viene de alguien a quien amabas, de alguien que comía tu pan, de alguien que dormía bajo tu mismo techo? La Semana Santa no huye de esa herida, la pone en el centro, porque la traición, aunque duela, también es parte del camino. También es un maestro. Nos enseña que nuestra confianza no puede estar puesta en la fidelidad humana, porque esa fidelidad siempre tiene un límite. Nos enseña que hay una lealtad más profunda, una que no depende de que otros nos sean fieles, sino de que nosotros seamos fieles a lo que somos, incluso cuando todos nos abandonan. Y luego viene el viernes, el día que más nos cuesta mirar, el día de la soledad absoluta, el día en que el cielo se oscurece, en que la tierra tiembla, en que las palabras se vuelven un grito de abandono. El Viernes Santo es el día en que todo lo que creíamos seguro se desmorona. Es el día en que la muerte no es una metáfora, sino una realidad que aplasta. Es el día en que el silencio de Dios se vuelve insoportable. Pero aquí está lo que la trama oculta nos revela. El viernes no es un accidente. No es un error en el guión. Es el precio de la entrega total. Es la consecuencia lógica de haber vivido con tanta verdad, con tanta coherencia, que el sistema no pudo soportarlo. Y en eso, el viernes se convierte en un espejo para nosotros. Porque también en nuestra vida hay momentos en que la verdad que sostenemos nos cuesta todo. Momentos en que decir lo que hay que decir, hacer lo que hay que hacer, nos deja en la más absoluta soledad. Y sin embargo, el viernes no es el final. Porque hay un sábado, un día que la mayoría de las personas olvidan. Un día que no tiene procesiones, que no tiene celebraciones, que no tiene nombre en la mayoría de los calendarios populares. Pero el Sábado Santo es quizás el día más importante de todos. Es el día en que no pasa nada. Es el día en que todo está en suspenso. Es el día en que el cuerpo está en la tumba y los discípulos están encerrados por miedo. El sábado es el día de la espera. Y qué difícil es esperar. Qué difícil es permanecer en la incertidumbre sin saber si va a amanecer. Qué difícil es confiar cuando todo lo que ves es una piedra sellada. El sábado nos enseña que entre la muerte y la resurrección hay un espacio. Un espacio que hay que habitar.
Un espacio que no podemos saltarnos. Porque es en ese espacio donde algo nuevo se gesta. Es en ese silencio donde la vida se reconstruye desde sus cimientos. Y por fin, el domingo. El día de la luz. Pero cuidado, porque la luz no llega como esperábamos. No hay fuegos artificiales. No hay una manifestación espectacular del poder divino. Lo que hay es un jardín, una mujer que llora, un hombre al que confunde con el jardinero. Lo que hay es la ternura de un reencuentro que empieza con un nombre pronunciado al amanecer. La resurrección no es un truco de magia. Es la revelación de que la vida es más fuerte que la muerte, pero no porque anule la muerte, sino porque la atraviesa. Es la certeza de que el amor que se entregó hasta el final no puede ser derrotado por el odio. Es la evidencia de que la verdad, aunque la crucifiquen, sigue siendo verdad. Y ahora viene la pregunta que quizás ya estás haciendo. ¿Y todo esto qué tiene que ver con mi vida? ¿Con mi trabajo? ¿Con mis relaciones? ¿Con mis miedos? ¿Con mis heridas? Todo, tiene que ver con todo. Porque la Semana Santa es el mapa de tu propio proceso interior. Todos hemos tenido nuestro Domingo de Ramos, ese día en que todo parecía posible, en que las palmas estaban en el aire. Todos hemos tenido nuestros días intermedios, esas jornadas grises donde la incertidumbre nos va carcomiendo. Todos hemos vivido nuestro jueves de entrega y de traición, ese momento en que dimos lo mejor de nosotros y fuimos heridos por quienes menos esperábamos. Todos hemos atravesado nuestro viernes de abandono, esa noche en que nos sentimos solos, perdidos, sin nadie que nos sostenga. Todos estamos, de algún modo, en nuestro sábado de espera, aguardando que algo nuevo amanezca. Y todos anhelamos nuestro domingo, ese día en que la luz regresa, en que la vida se recompone, en que el amor que parecía muerto vuelve a latir. La trama oculta de la Semana Santa nos dice que no estamos solos en este viaje. Que este patrón, este ritmo de muerte y resurrección, es el ritmo fundamental de la existencia. Que toda crisis lleva en su interior la semilla de un renacimiento. Que todo dolor, si se lo permite, puede convertirse en parto. Y aquí quiero detenerme un momento, porque hay algo que necesito decirte con toda claridad. No estoy diciendo que el sufrimiento sea bueno en sí mismo. No estoy romantizando el dolor ni convirtiendo la cruz en un objeto de culto vacío. Lo que estoy diciendo es que cuando el sufrimiento llega, cuando la crisis golpea, cuando la noche se hace más larga de lo que podemos soportar, hay un camino para atravesarlo. Y ese camino tiene una estructura, tiene un sentido, tiene una dirección. Esa dirección no es hacia arriba, como creemos. No es hacia la gloria, hacia el éxito, hacia el aplauso. La dirección es hacia adentro, es hacia el propio centro, es hacia ese lugar donde las máscaras se caen, donde los títulos no sirven, donde las seguridades se desmoronan. Y es en ese lugar, en esa oscuridad fértil, donde algo nuevo puede nacer. Por eso la Semana Santa no es una semana para mirar hacia afuera, hacia las procesiones, hacia los ritos externos. Es una semana para mirar hacia adentro, para preguntarnos, ¿qué está muriendo en mí que necesita morir? ¿Qué está esperando nacer que aún no se atreve a salir? ¿Dónde está mi fe cuando el silencio se vuelve pesado? ¿Cómo es mi relación con la espera? ¿Qué hago con la traición? ¿Cómo me enfrento a mi propio miedo? Y aquí, en este punto del camino, cuando ya hemos empezado a ver la trama oculta, quiero traer una voz. Una voz que estuvo allí, en esos días, y que miró todo con unos ojos diferentes. La voz de Juan. Porque hay algo en su manera de estar en la Semana Santa que nos puede enseñar mucho sobre cómo vivir estos días desde adentro. Mientras los otros discípulos huían, mientras Pedro negaba, mientras el miedo dispersaba a todos, Juan estaba. Estaba al pie de la cruz. Estaba en la noche del jueves, apoyado sobre el pecho. Estaba en el amanecer del domingo, corriendo hacia el sepulcro vacío. Y su presencia allí nos dice algo. Que hay una forma de atravesar la Semana Santa que no es la de la fuga, sino la de la permanencia. Que hay una forma de estar en el dolor sin ser derrotado por él. Que hay una forma de esperar en la oscuridad sin perder la capacidad de reconocer la luz cuando llega. Juan nos enseña que la confianza no es la ausencia de miedo, sino la decisión de quedarse. De no huir, de no negar, de no esconderse, de estar presente, aunque duela, aunque no entiendas, aunque todo parezca perdido. Porque es desde esa presencia, desde ese estar, que algo nuevo puede revelarse. Y eso es lo que vamos a seguir descubriendo en los próximos pasos de este viaje. Vamos a adentrarnos en el corazón de cada día, no para repetir lo que ya sabemos, sino para escuchar lo que esos días tienen que decirnos sobre nuestra propia historia. Vamos a caminar con Juan, con esa mirada que no se aparta, con ese corazón que permanece incluso cuando todo lo demás se desmorona.
Porque al final, la trama oculta de la Semana Santa nos revela algo profundamente simple y profundamente difícil de vivir: que no hay resurrección sin muerte, que no hay vida nueva sin dejar morir lo viejo, que no hay luz sin atravesar la oscuridad, y que en medio de ese proceso, no estamos solos. Hay una presencia que permanece, hay un amor que no abandona, hay una mano que se extiende en la noche, y quizás, solo quizás, descubrir eso es lo que hace que esta Semana Santa, deje de ser un recuerdo del pasado y se convierta en una experiencia presente. Una experiencia que transforma, una experiencia que sana, una experiencia que nos devuelve a nosotros mismos. Vamos a hacer ahora un viaje que no requiere moverse de donde estás, pero que te llevará muy lejos. Vamos a caminar por las calles de una ciudad antigua, en unos días que cambiaron la historia, pero sobre todo, vamos a caminar junto a alguien que vivió esos días desde un lugar muy particular. Alguien que estuvo allí, que vio, que escuchó, que sintió, y que luego, con el paso de los años, encontró la manera de contarlo no como crónica, sino como revelación. Me refiero a Juan, el que llaman el discípulo amado. Pero cuidado, porque ese título, el discípulo amado, a veces nos hace pensar en alguien privilegiado, alguien que tenía un lugar especial, alguien que estaba más cerca que los demás. Y sí, hay algo de eso, pero también hay algo mucho más profundo, algo que nos interesa a nosotros hoy, en esta Semana Santa que estamos viviendo. Porque Juan no era amado por ser especial, Juan era amado porque supo estar, porque en los momentos en que todos se fueron, él se quedó. Porque en las horas en que el miedo dispersó a los demás, él permaneció. Y esa capacidad de permanecer, de no huir, de no negar, de no esconderse, no nació de un coraje sobrehumano. Nació de algo mucho más sencillo y mucho más difícil. Nació de haberse atrevido a estar cerca. De haberse atrevido a apoyar la cabeza sobre el pecho que luego sería traspasado. De haberse atrevido a recibir, antes de la tormenta, el latido que luego escucharía en el silencio. Imagina por un momento la escena. Es la noche del jueves. Hay una mesa larga, hay lámparas de aceite que proyectan sombras danzantes en las paredes, hay un grupo de hombres que han compartido años de camino, que han dormido a la intemperie, que han visto cosas que no saben cómo nombrar. Y en medio de ellos, hay uno que está más callado que los demás. Uno que no discute sobre quién es el más importante. Uno que no necesita demostrar nada. Juan está allí, y está reclinado. Está cerca, tan cerca que puede escuchar el latido del corazón de aquel a quien llaman maestro. Esa intimidad, esa cercanía, es lo que después le permitirá estar en lugares donde nadie más se atreve a estar. Porque cuando los soldados vengan a buscar, cuando Pedro saque la espada y luego la guarde confundido, cuando todos huyan en la noche, Juan se quedará. No porque no tenga miedo. Tiene miedo, pero hay algo más fuerte que el miedo. Hay un amor que lo ata, que lo sostiene, que lo lleva a seguir aunque sus piernas tiemblen. Y así lo vemos, horas después, al pie de la cruz. Allí, donde los poderosos se burlan, donde los curiosos miran de lejos, donde los discípulos se han esfumado, Juan está. Está con unas mujeres que también han tenido la valentía de no apartar la mirada. Está allí, bajo esa madera que sostiene todo el peso del abandono, y no se va. No puede irse, porque el amor, cuando es verdadero, nos convierte en testigos. Y ser testigo no es mirar desde la tribuna, es estar en el barro, es recibir el encargo, es escuchar las últimas palabras. Ahí tienes a tu madre. Esa noche, en la cruz, algo se gesta en Juan. Algo que no entenderá del todo hasta después, hasta que pase la tormenta, hasta que llegue el domingo. Porque Juan, como todos, necesita tiempo para comprender. Pero lo que sí sabe, lo que sí siente en ese momento, es que el amor que ha recibido no puede guardárselo. Que ese amor lo ha transformado en alguien que ya no puede vivir para sí mismo. Que ese amor le ha dado una misión: cuidar, proteger, permanecer. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con nosotros, con esta Semana Santa que estamos atravesando? Tiene que ver todo, porque la historia de Juan no es solo una historia antigua. Es un espejo, es un patrón, es una invitación a preguntarnos: ¿dónde estoy yo en estos días? ¿Estoy huyendo o estoy permaneciendo? ¿Me dejo llevar por el miedo, por la confusión, por la necesidad de controlar, o me permito estar cerca, aunque duela, aunque no entienda? Porque la Semana Santa, en su sentido más profundo, nos confronta con esa pregunta fundamental: ¿cómo estar presente cuando la presencia se vuelve difícil? ¿Cómo sostener la mirada cuando todo parece derrumbarse? ¿Cómo no huir cuando el miedo nos agarra del cuello? Y aquí quiero detenerme un momento,
porque necesito decirte algo que quizás nadie te ha dicho de esta manera. No hay una respuesta única, no hay una fórmula, pero hay una dirección, y esa dirección es la que nos muestra Juan con su ejemplo. No un ejemplo heroico, no un ejemplo de fuerza sobrehumana, sino un ejemplo de fragilidad sostenida por el amor. Porque Juan no era más fuerte que los demás. Juan no era más valiente que Pedro. Lo que tenía era algo distinto. Tenía una experiencia de cercanía que lo había marcado tan profundamente que ya no podía separarse de ella. Esa experiencia de cercanía no es algo reservado para unos pocos. Es algo que todos podemos vivir. Y se vive de una manera muy sencilla, aunque no por eso fácil. Se vive en el silencio. Se vive en la confianza. Se vive en el atreverse a estar quietos cuando todo nos empuja a movernos. Se vive en el permitirnos sentir lo que sentimos sin juzgarlo, sin disfrazarlo, sin huir de ello. Porque el miedo, cuando lo enfrentamos, cuando nos quedamos con él, cuando lo sostenemos sin negarlo, empieza a transformarse. No desaparece, pero deja de ser el dueño de nuestra historia. Y eso es lo que ocurre con Juan. Él tiene miedo, seguro que lo tiene, pero su miedo no lo paraliza. Su miedo no lo hace huir, porque hay algo más profundo que el miedo. Hay un latido que sigue sonando en su interior, incluso en medio del silencio de la tarde del viernes. Y esa es una de las grandes enseñanzas que podemos recibir de la mirada de Juan en estos días. Que la fe no es la ausencia de duda, sino la capacidad de seguir presente incluso cuando dudamos. Que la esperanza no es la certeza de que todo saldrá bien, sino la decisión de no cerrar los ojos aunque todo parezca perdido. Que el amor no es la seguridad de no ser herido, sino la valentía de seguir amando aunque nos hieran. Ahora, quiero invitarte a mirar con los ojos de Juan a algunos momentos de esta Semana Santa. Momentos que quizás has vivido muchas veces desde fuera, pero que quizás nunca has vivido desde dentro. Mira con él la tarde del Domingo de Ramos. No te quedes en las palmas, en los vítores, en la multitud que aclama. Mira más allá, mira a los ojos de quien cabalga sobre un pollino, sin ejército, sin armas, sin el poder que todos esperaban. Y pregúntate, ¿cuándo he querido yo que la gloria llegue de otra manera? ¿Cuándo he esperado que la transformación venga con estrépito, con aplausos, con evidencias incuestionables? Y tal vez, al mirar con los ojos de Juan, descubras que la verdadera gloria no necesita demostrar nada. Que la verdadera autoridad no impone, se ofrece. Que el camino no es hacia arriba, sino hacia adentro. Mira con él la noche del jueves. La mesa está puesta. Hay pan y hay vino. Hay un silencio que pesa, porque todos saben que algo está por terminar. Y en ese silencio, alguien se levanta, se despoja de sus vestiduras, se ciñe una toalla y comienza a lavar los pies. Los pies cansados, polvorientos, de quienes han caminado tanto. Los pies de quienes pronto lo negarán, lo abandonarán, lo traicionarán. Juan está allí, y mira. No entiende del todo, pero algo en su interior se conmueve. Algo se quiebra, porque nunca había visto al poder arrodillarse. Nunca había visto a la autoridad servir. Nunca había visto que la grandeza se midiera por la capacidad de inclinarse. Y quizás, al mirar con los ojos de Juan, algo se quiebre también en ti. Quizás reconozcas que has estado buscando la grandeza en los lugares equivocados. Que has estado esperando que la transformación llegue desde arriba, cuando en realidad siempre llega desde abajo. Que has estado queriendo ser reconocido, cuando la verdadera libertad está en aprender a servir sin esperar nada a cambio. Mira con él la noche oscura, la del huerto, la de las lámparas y las espadas, la de los besos que son traición. Juan está allí, no muy lejos. Ve cómo lo arrestan, cómo lo atean, cómo se lo llevan. Y aunque el miedo le aprieta el pecho, no se va. Sigue a distancia, porque aún no tiene la valentía de estar demasiado cerca, pero no se pierde de vista. No abandona del todo, y eso, amiga, amigo, es tan humano. Porque también nosotros, en nuestros momentos más oscuros, a veces solo podemos seguir a distancia. No tenemos la fuerza para estar en el centro del dolor, pero tampoco queremos desaparecer. Y quizás esa distancia, ese seguir sin estar plenamente, también es una forma de fidelidad. También es un paso, también es una semilla que después dará fruto. Mira con él, por fin, la mañana del domingo. Corre hacia el sepulcro. Es el primero en llegar, pero se detiene en la entrada. No entra, espera a que llegue Pedro, a que entre primero. Hay algo en Juan que sabe esperar, que sabe dar el lugar, que sabe que hay momentos en que la revelación no es para poseerla, sino para compartirla. Y cuando al fin entra, ve las vendas, ve el sudario enrollado, y algo sucede. Algo que no puede explicar con palabras.
Ve y cree. ¿Qué cree? ¿No cree todavía todo el misterio? ¿No cree en una resurrección entendida como un truco de magia? Cree que el amor que había conocido, el amor que había sentido latir en aquel pecho, no podía haber terminado en la muerte. Cree que esa presencia, esa cercanía, esa intimidad, no puede ser derrotada por un sepulcro. Cree, porque ha visto, porque ha estado, porque ha permanecido. Y ahora, volvamos a nosotros. Volvamos a esta Semana Santa que estamos atravesando, con sus ritos, con sus procesiones, con sus tradiciones, pero también con su llamado silencioso. Porque lo que Juan nos enseña es que no hace falta entenderlo todo para estar presentes. No hace falta tener todas las respuestas para no oír. No hace falta ser valiente para permanecer. Basta con haberse atrevido a estar cerca. Basta con haber escuchado un latido que nos sostiene incluso cuando no lo sentimos. Tal vez en este momento, mientras escuchas estas palabras, hay algo en tu vida que te está pidiendo que no huyas. Una situación difícil, una relación que se está rompiendo, una pérdida que aún no terminas de procesar, una pregunta que te persigue y no te deja dormir. Y tu instinto, como el de los discípulos aquella noche, es correr, es esconderte, es negar, es distraerte con cualquier cosa que alivie la presión. Pero Juan te invita a otra cosa. Te invita a quedarte, no con heroísmo, sino con ternura, no con fuerza, sino con presencia, no con respuestas, sino con la disposición a estar allí, aunque duela, aunque no entiendas, aunque el silencio se vuelva pesado. Porque al pie de la cruz, en medio del abandono, Juan recibe algo que no habría recibido si se hubiera ido. Recibe un encargo, una madre, una responsabilidad, una nueva forma de pertenencia. Y lo mismo ocurre en nuestra vida. Cuando nos quedamos, cuando no huimos, cuando sostenemos la mirada aunque todo parezca perdido, algo nuevo nace. Algo que no sabíamos que estaba gestándose en medio del dolor. Y aquí quiero dejar una última imagen, una imagen que resume la enseñanza de Juan para esta Semana Santa. Es la imagen de la cabeza apoyada sobre el pecho. No es una imagen grandiosa, no es una imagen que impresione a las multitudes. Es una imagen íntima, casi frágil. Es la imagen de alguien que se atreve a estar tan cerca que puede escuchar el latido. Y ese latido, ese ritmo profundo, es lo que luego le permitirá atravesar la noche, la cruz, la tumba, y llegar al amanecer con los ojos abiertos. Porque cuando hemos escuchado el latido, cuando hemos conocido la cercanía, cuando nos hemos permitido estar cerca, algo cambia en nosotros. Ya no necesitamos pruebas, ya no necesitamos espectáculos, ya no necesitamos que el cielo se abra con truenos. Nos basta con ese latido que sigue sonando en el silencio. Nos basta con saber que hay un amor que no se va, que no abandona, que permanece incluso cuando nosotros nos vamos. Y eso, en el fondo, es lo que la Semana Santa nos ofrece. No un espectáculo de poder, sino una oportunidad de cercanía. No una demostración de fuerza, sino una invitación a apoyar la cabeza sobre el pecho que leí. No un escape de la realidad, sino una forma nueva de estar en ella, con los pies en la tierra y el corazón abierto. Así que en estos días, cuando pases por las procesiones, cuando escuches las marchas, cuando veas los pasos, cuando te encuentres con las imágenes que has visto desde niño, detente un momento. No te quedes en la superficie. Pregúntate, ¿dónde está Juan en esta escena? ¿Dónde estoy yo? ¿Estoy mirando desde lejos, como los curiosos, o me atrevo a acercarme, a quedarme, a permanecer? Porque los que se acercan, los que se quedan, los que permanecen, son los que al final ven. No con los ojos del cuerpo, sino con los ojos del corazón. Y ven que lo que parecía muerte era vida gestándose. Ven que lo que parecía final era un nuevo comienzo. Ven que lo que parecía abandono era la forma más profunda de presencia. Y esa visión, esa mirada nueva, es lo que nos permite atravesar nuestra propia Semana Santa, nuestras propias cruces, nuestras propias tumbas, con una confianza que no nace de la ignorancia del dolor, sino de la certeza de que el amor es más fuerte. De que el latido no se detiene. De que la vida, al final, siempre tiene la última palabra. Esa es la herencia de Juan. Esa es la mirada que nos deja. Y es esa mirada la que vamos a seguir explorando en los próximos pasos de este viaje, porque aún nos queda mucho por descubrir. Aún nos queda adentrarnos en el mecanismo invisible que convierte estos días en una oportunidad de transformación. Aún nos queda entender cómo este patrón antiguo se despliega en nuestra vida cotidiana, en nuestras relaciones, en nuestras decisiones más pequeñas y más grandes. Pero por ahora, quédate con esta imagen. Quédate con la cabeza apoyada sobre el pecho que leí. Quédate con la cercanía que no huye.
Quédate con la presencia que permanece. Porque eso, en el fondo, es lo que esta Semana Santa te está ofreciendo. No un escape, sino una presencia. No respuestas, sino un latido. No un final, sino un nuevo comienzo que ya está gestándose en lo más hondo de tu historia. Hasta ahora hemos caminado juntos por el umbral de esta semana, hemos descubierto la trama oculta que se esconde detrás de cada día, y nos hemos detenido junto a Juan, aprendiendo de su mirada que no huye, que permanece, que se atreve a estar cerca incluso cuando todo parece derrumbarse. Pero hay algo que quizás sigue flotando en el aire, una pregunta que no termina de cerrarse. ¿Cómo es que esto ocurre? ¿Cómo es que estos días, este patrón antiguo, puede realmente transformar algo en nosotros? No en teoría, no como un conocimiento que acumulamos, sino como una experiencia que nos cambia desde adentro. Porque podemos saber todo sobre la Semana Santa, podemos recitar sus días, podemos reconocer sus símbolos, y sin embargo seguir igual. Podemos asistir a todas las celebraciones, participar de todos los ritos, y regresar a casa con la misma pesadez, con las mismas ataduras, con las mismas preguntas sin respuesta. Y eso nos lleva a una verdad incómoda, que la transformación no ocurre por estar cerca del fuego, sino por dejarse quemar. No ocurre por conocer el mapa, sino por recorrer el camino. Lo que vamos a descubrir ahora es el mecanismo, el engranaje invisible que hace que esta semana, si nos atrevemos a vivirla desde adentro, pueda convertirse en un punto de inflexión en nuestra historia personal. No es magia, no es un milagro que ocurre sin nuestra participación. Es un proceso que tiene pasos, que tiene ritmos, que tiene momentos de lucidez y momentos de oscuridad. Y conocer ese proceso, entender cómo funciona, puede darnos las herramientas para atravesar no solo esta semana, sino cualquier crisis, cualquier transición, cualquier momento en que la vida nos pide que soltemos una versión de nosotros mismos para dar paso a una nueva. Llamemos a este mecanismo el ritmo del despojo, porque lo que ocurre en la Semana Santa, en su estructura más profunda, es un proceso de despojo. De ir soltando capas, de ir dejando atrás lo que ya no somos, para que puedan hacer lo que estamos llamados a ser. Y este despojo no ocurre de una vez, no es un salto, es un descenso escalonado. Cada día, de algún modo, nos invita a soltar algo. Y cada cosa que soltamos, por más que duela, nos va dejando más ligeros, más vacíos, pero también más disponibles. El primer despojo es el de las ilusiones. Ocurre en el Domingo de Ramos, en esa entrada triunfal que ya lleva dentro la sombra de la cruz. Porque el Domingo de Ramos nos confronta con una verdad que nos cuesta aceptar, que nuestras expectativas, por más legítimas que sean, no siempre se cumplen. Que la gloria que imaginamos, el éxito que proyectamos, la solución que esperábamos, puede no llegar de la manera que pensábamos. Y ese desencuentro entre lo que esperamos y lo que ocurre es el primer despojo. Es la invitación a soltar nuestras ideas sobre cómo deberían ser las cosas, para poder recibir cómo son. Piensa en tu propia vida. ¿Cuántas veces has vivido tu propio Domingo de Ramos? Esa mañana en que todo parecía posible, en que las puertas se abrían, en que los aplausos sonaban. Y luego, sin que lo esperaras, el viento cambió. Las mismas voces que te aclamaban empezaron a murmurar. Los mismos caminos que parecían despejados se llenaron de obstáculos. Y te quedaste con la pregunta, ¿qué pasó? ¿Dónde está la gloria prometida? ¿Dónde está el final feliz que me habían asegurado? Esa pregunta, aunque duele, es el inicio del camino. Porque cuando soltamos nuestras ilusiones, cuando dejamos de aferrarnos a cómo creíamos que debía ser, nos abrimos a descubrir cómo es realmente. Y eso, aunque parezca una pérdida, es en realidad una ganancia. Porque vivir aferrados a una ilusión nos mantiene atrapados en un futuro que no llega. Soltar la ilusión nos devuelve al presente, al único lugar donde realmente podemos encontrar algo verdadero. El segundo despojo es el de las seguridades. Ocurre en esos días intermedios, el lunes, el martes, el miércoles, esos días que la tradición a veces pasa por alto pero que son fundamentales. Son los días en que todo se desestabiliza, en que las relaciones que parecían sólidas empiezan a tambalearse, en que las certezas que dábamos por descontadas se desmoronan, en que las preguntas que evitábamos se vuelven ineludibles. Esos días son quizás los más difíciles, porque en ellos no hay ni la euforia del domingo ni la intensidad del viernes. Hay una especie de deterioro lento, de desgaste, de grietas que se abren sin que podamos detenerlas. Y en medio de ese deterioro, lo que se nos pide es soltar nuestras seguridades. Soltar la necesidad de controlar.
Soltar la pretensión de tener todas las respuestas. Soltar la idea de que podemos manejar nuestra vida con nuestras propias fuerzas. Porque las seguridades, aunque nos dan tranquilidad, también nos aprisionan. Nos hacen creer que estamos a salvo cuando en realidad estamos anclados en lo conocido, en lo predecible, en lo que no nos exige crecer. Y cuando esas seguridades se rompen, cuando el piso que pisábamos firme se abre, sentimos vértigo. Sentimos que nos caemos, pero ese vértigo, esa caída, es justo lo que necesitamos para descubrir que hay algo más profundo que nos sostiene. Algo que no depende de nuestras certezas, algo que permanece incluso cuando todo lo demás se mueve. El tercer despojo es el del orgullo. Ocurre en el Jueves Santo, en esa noche en que el Maestro se arrodilla y lava los pies. Porque el lavatorio de pies es, ante todo, una humillación. No en el sentido de ser humillado por otros, sino en el sentido de humillarse uno mismo. De descender, de dejar de lado el lugar que creemos merecer, los honores que creemos merecer, la dignidad que creemos que debemos preservar. Es la invitación a soltar nuestra imagen, nuestro prestigio, nuestra necesidad de ser reconocidos. ¿Y quién quiere soltar eso? Nuestro orgullo es quizás lo último que estamos dispuestos a dejar ir. Porque el orgullo nos da una identidad, nos da un lugar en el mundo, nos dice quiénes somos y cuánto valemos. Y sin embargo, el orgullo también nos aísla, nos impide recibir, nos impide servir, nos impide dejar que otros nos sirvan. Porque para dejarse lavar los pies, hay que estar dispuesto a la vulnerabilidad. Hay que aceptar que no podemos lavarnos solos. Hay que aceptar que necesitamos del otro, que necesitamos de lo que nos viene dado, que no somos autosuficientes. Esa noche, mientras los discípulos discuten sobre quién es el más importante, alguien se arrodilla y les muestra otro camino. No el camino de la grandeza según el mundo, sino el camino de la pequeñez. No el camino de acumular poder, sino el camino de entregarlo. No el camino de ser servido, sino el camino de servir. Y ese despojo, el del orgullo, es quizás el más liberador de todos. Porque cuando dejamos de necesitar ser importantes, empezamos a ser libres. Cuando dejamos de defender nuestra imagen, empezamos a ser auténticos. Cuando dejamos de exigir reconocimiento, empezamos a encontrar algo mucho más valioso, la paz de simplemente ser. El cuarto despojo es el de la confianza en los demás. Ocurre en la noche del jueves al viernes, cuando la traición se hace presente. Cuando el que comía tu pan levanta el talón contra ti. Cuando el que juraba no abandonarte te niega 3 veces antes de que cante el gallo. Es el momento en que nos damos cuenta de que la fidelidad humana tiene un límite. Que por más que amemos a alguien, por más que confiemos en alguien, esa persona puede fallarnos. No siempre, no necesariamente, pero puede. Y cuando eso ocurre, se nos abre una herida que nos cuesta mucho cerrar. Pero aquí está lo que el mecanismo del despojo nos revela, que la traición, aunque duele, también nos libera. Nos libera de depositar en los demás una confianza que solo puede ser depositada en algo más profundo. Nos libera de la ilusión de que la seguridad está en la fidelidad humana. Nos enseña que nuestra confianza no puede estar puesta en personas que, como nosotros, son frágiles, cambiantes, limitadas. Que hay una confianza más honda, una que no depende de que otros nos sean fieles, sino de que nosotros seamos fieles a lo que somos, incluso cuando todos nos abandonan. Y esto es tan duro de escuchar como necesario, porque todos hemos sido traicionados. Todos hemos puesto nuestra confianza en alguien que luego nos falló. Y esa experiencia nos ha dejado cicatrices, nos ha hecho más desconfiados, nos ha vuelto más cautelosos. Pero el camino de la Semana Santa nos invita a no quedarnos en la amargura. Nos invita a soltar la necesidad de que los demás sean perfectos. A soltar la exigencia de que no nos folen. A aceptar la fragilidad humana, la nuestra y la de los otros, como parte de la condición que compartimos. El quinto despojo es el de la propia vida. Ocurre en el Viernes Santo, en esa hora en que todo parece terminarse. En que las fuerzas se agotan, en que las palabras se vuelven un grito, en que el cuerpo ya no puede más. Es el despojo más radical, el que nos confronta con nuestra propia muerte. No solo la muerte física, sino todas las muertes que vivimos a lo largo de la vida. La muerte de un sueño, la muerte de una relación, la muerte de una etapa, la muerte de una versión de nosotros mismos. Porque el Viernes Santo nos recuerda que no hay vida nueva sin dejar morir lo viejo. Que no hay resurrección sin cruz. Que no hay salto sin abismo. Y aunque nos resistimos, aunque hacemos todo lo posible por evitarlo, llega un momento en que la muerte se impone. Un momento en que ya no podemos seguir siendo quienes éramos.
Un momento en que el pasado ya no nos sostiene y el futuro aún no nos espera. Un momento de pura desnudez, en que todo lo que creíamos propio se nos ha ido. Ese momento es el centro del camino. Es el punto en que ya no podemos hacer nada, solo dejarnos ser. Solo confiar, solo esperar, porque cuando hemos soltado las ilusiones, las seguridades, el orgullo, la confianza en los demás, y finalmente la propia vida, lo que queda no es nada. O mejor dicho, lo que queda es el vacío. Un vacío que parece abismo, pero que en realidad es el lugar donde algo nuevo puede germinar. Porque la semilla, para que nazca la planta, tiene que deshacerse en la tierra. Tiene que dejar de ser semilla. Tiene que perder su forma antigua para poder adquirir una nueva. El sexto despojo es el de la impaciencia. Ocurre en el Sábado Santo, ese día que nadie sabe muy bien qué hacer con él. Es el día en que no pasa nada. El cuerpo está en la tumba, los discípulos están encerrados, el silencio es absoluto. Y ese día, que a primera vista parece vacío, es en realidad el más difícil de todos. Porque en él se nos pide soltar nuestra impaciencia, soltar la necesidad de que las cosas sucedan rápido, soltar la urgencia de ver resultados, soltar la angustia de que el tiempo pasa y nada cambia. El Sábado Santo nos enseña a esperar, no una espera pasiva, no una espera resignada, sino una espera activa, una espera que confía. Una espera que sabe que lo nuevo está gestándose, aunque no se vea. Una espera que no exige pruebas, que no pide señales, que se sostiene en la oscuridad porque sabe que la luz va a llegar. Y qué difícil es eso. Qué difícil es confiar cuando todo está en suspenso. Qué difícil es mantener la fe cuando no hay ningún indicio de que algo vaya a cambiar. Pero el sábado es necesario, porque sin él, la resurrección sería un truco, no un nacimiento. Sin el silencio de la tumba, la vida nueva sería solo una continuación de lo viejo, no una creación nueva. La espera es el crisol donde se forja una confianza que no depende de lo que vemos. Es el espacio donde aprendemos a confiar en la oscuridad, porque sabemos que la oscuridad no es ausencia, sino gestación. Y finalmente, después de todos estos despojos, ocurre el séptimo momento. No es un despojo, es un recibir. Es el domingo de resurrección. Es la mañana en que la luz regresa, pero no como una luz que borra la oscuridad, sino como una luz que la ha atravesado. Es la vida nueva que nace no de la negación de la muerte, sino de su tránsito. Es el amor que se revela más fuerte que el odio, la verdad más fuerte que la mentira, la vida más fuerte que la muerte. Pero cuidado, porque esta resurrección no es un final, no es un punto de llegada después del cual todo está resuelto. Es un nuevo comienzo, es la puerta que se abre para seguir caminando, pero ahora con una ligereza nueva, con una confianza nueva, con una mirada nueva. Porque quien ha atravesado el despojo, quien ha soltado capa tras capa, quien ha descendido hasta el fondo, ya no es el mismo. Algo ha cambiado en su interior, algo se ha vuelto más profundo, más verdadero, más libre. Y aquí quiero detenerme a mirar este mecanismo con detenimiento, porque es importante que veas cómo funciona en tu propia vida. No tienes que esperar a la Semana Santa para vivirlo. Lo estás viviendo ahora. En este momento, hay algo que estás soltando. Algo que la vida te está pidiendo que dejes ir. Quizás es una ilusión, un sueño que no se cumplió como esperabas. Quizás es una seguridad, un trabajo, una relación, un lugar al que te aferras porque te da identidad. Quizás es tu orgullo, esa necesidad de tener razón, de ser reconocido, de no mostrar debilidad. Quizás es la confianza mal puesta en alguien que te ha fallado. Quizás es una parte de ti que necesita morir para que algo nuevo pueda nacer. Quizás es tu impaciencia, tu incapacidad de esperar los tiempos de la vida. El mecanismo del despojo no es un castigo, no es una prueba que Dios te envía para ver si resistes. Es un proceso natural, tan natural como las estaciones, como el ciclo de la semilla, como el latido que se contrae y se expande. Es la forma en que la vida, en su sabiduría profunda, nos va despojando de lo que ya no somos para que podamos ser lo que estamos llamados a ser. Y aquí, en este punto del camino, quiero traer de nuevo la voz de Juan. Porque Juan, que estuvo en todo este proceso, que vio los despojos uno por uno, que no huyó ni se escondió, nos dejó en sus escritos una clave para entender este mecanismo. Una palabra que puede iluminar todo lo que hemos estado diciendo. Esa palabra es permanecer, porque en medio del despojo, cuando todo se nos va, cuando todo se nos quita, cuando nos quedamos desnudos y vacíos, lo único que podemos hacer es permanecer. No forcejear, no resistir, no aferrarnos a lo que se va. Permanecer, quedarnos quietos en medio de la tormenta. No huir, no negar,
No distraernos. Permanecer. Y en esa permanencia, en ese estar presente sin huir, ocurre algo. Ocurre que la vida que parecía irse, vuelve. Ocurre que el amor que parecía abandonarnos, se revela más presente que nunca. Ocurre que la luz que parecía apagarse, amanece de un modo que no esperábamos. Permanecer. Esa es la gran enseñanza de Juan. No hacer, no lograr, no conquistar. Permanecer, estar, sostener la presencia. Porque cuando permanecemos, cuando nos quedamos en el lugar del despojo sin huir, nos convertimos en testigos. Y el testigo no es el que cambia las cosas, sino el que ve cómo las cosas cambian. El testigo no es el que resuelve el misterio, sino el que se deja atravesar por él. El testigo no es el que controla el proceso, sino el que confía en el proceso. Y eso, en el fondo, es lo que esta Semana Santa te está ofreciendo. No un programa de transformación con pasos a seguir, sino una invitación a permanecer. A permanecer en medio de tus ilusiones rotas, para que puedas ver que hay más allá de ellas. A permanecer en medio de tus seguridades desmoronadas, para que puedas sentir lo que te sostiene cuando nada te sostiene. A permanecer en medio de tu orgullo herido, para que puedas descubrir la libertad de no tener que demostrar nada. A permanecer en medio de tu traición, para que puedas encontrar una confianza más profunda que la fidelidad humana. A permanecer en medio de tu muerte, para que puedas experimentar que la vida no termina ahí. A permanecer en medio de tu espera, para que puedas recibir lo nuevo cuando llegue. Porque el que permanece, al final, ve que no estaba solo. Ve que el amor que parecía ausente estaba más presente que nunca. Ve que la vida que parecía perdida se estaba gestando en lo más oscuro. Ve que la resurrección no es un evento que ocurre fuera, sino una certeza que brota desde dentro. Ese es el mecanismo, ese es el engranaje invisible que mueve esta semana y que puede mover tu vida. No es complicado, pero es profundo. No es rápido, pero es verdadero. No es fácil, pero es posible. Porque la gracia de esta semana, la gracia que Juan conoció y que nosotros también podemos conocer, es que no tenemos que hacerlo solos. Que hay una presencia que permanece con nosotros mientras permanecemos. Que hay una fuerza que nos sostiene cuando soltamos. Que hay un amor que nos espera al final del despojo, no para devolvernos lo que perdimos, sino para darnos algo que nunca habríamos podido recibir si no nos hubiéramos vaciado. Y ahora, con este mecanismo en el corazón, con esta comprensión de cómo funciona el despojo y la permanencia, estamos listos para adentrarnos en los momentos más luminosos de este camino. Esos instantes en que la sabiduría de la semana se condensa en imágenes que nos hablan directamente al alma. Esos episodios donde lo que parecía oscuro se vuelve transparente, y lo que parecía incomprensible se vuelve evidente. Vamos a ellos. Llegamos ahora a un lugar del camino donde la luz no viene de afuera, sino que empieza a brotar desde dentro. Después de haber caminado por el umbral, después de haber descubierto la trama oculta que sostiene cada día, después de habernos detenido junto a Juan para aprender de su mirada que permanece, después de haber desentrañado el mecanismo del despojo que transforma la pérdida en renacimiento, estamos en condiciones de recibir algo que no podríamos haber recibido antes. Algo que la semana guarda en sus pliegues más profundos, como una joya que solo se revela a quien ha hecho el camino. Son instantes, momentos que no duran más que un suspiro, pero que contienen en sí mismos una densidad de sentido que puede iluminar años enteros. La tradición espiritual los ha llamado a veces epifanías, pequeños destellos de lucidez donde lo eterno irrumpe en lo cotidiano. Y en la Semana Santa, en medio de su dramatismo y su silencio, hay 3 de estos instantes que quiero compartir contigo. 3 momentos en que la bruma se disipa y podemos ver con claridad lo que antes solo intuíamos. 3 insights que no son enseñanzas abstractas, sino ventanas abiertas a nuestra propia experiencia. No los voy a presentar como lecciones, los voy a presentar como regalos, porque esos son, y cada uno de ellos, si te dejas tocar, puede seguir resonando en tu interior mucho después de que termine este encuentro. El primer instante ocurre en la noche del jueves. No es el momento de la institución de la Eucaristía, no es el momento del lavatorio de pies, aunque ambos están cerca. Es un instante más pequeño, más fácil de pasar por alto, pero que contiene una sabiduría inmensa. Es el momento en que Jesús se levanta de la mesa, se quita el manto, se ciñe una toalla. Ese gesto, ese movimiento tan sencillo, levantarse, despojarse, ceñirse, es un gesto que dura apenas segundos, pero que resume todo el misterio de la encarnación. Porque levantarse de la mesa significa dejar el lugar de honor. Significa interrumpir lo que está establecido. Significa no aferrarse al lugar que se ocupa,
por más legítimo que sea. Y luego, despojarse del manto. El manto es la vestidura exterior, la que lo identifica, la que lo distingue, la que marca su autoridad. Despojarse del manto es dejar de lado los símbolos del poder. No porque el poder sea malo, sino porque hay momentos en que la verdadera autoridad no se muestra desde arriba, sino desde abajo. Y finalmente, ceñirse la toalla. Es tomar el instrumento del servicio. Es prepararse para lo que viene. Es aceptar la posición más baja, la que nadie quiere ocupar, la que todos consideran indigna de quien ha sido reconocido como maestro. Este instante, tan breve, nos habla de algo que todos sabemos pero que nos cuesta vivir, que el camino hacia lo profundo no es hacia arriba, sino hacia abajo. Que la verdadera grandeza no se mide por cuánto podemos acumular, sino por cuánto podemos soltar. Que la autoridad que transforma no es la que impone, sino la que sirve. Y que para poder tocar las heridas de los demás, para poder lavar los pies cansados de quienes nos rodean, primero tenemos que levantarnos de nuestro lugar de comodidad, despojarnos de nuestros títulos y ceñirnos la toalla de la humildad. Piensa en tu propia vida. ¿Cuántas veces has esperado que los demás se arrodilen para servirte? ¿Cuántas veces has exigido reconocimiento por lo que has hecho? ¿Cuántas veces te has aferrado a tu lugar, a tu manto, a tu identidad construida, sin darte cuenta de que eso mismo te impide llegar a lo esencial? Y ahora, en este instante que te regalo, imagina por un momento que te levantas de tu mesa. Que dejas el lugar donde te habías acomodado. Que te despojas del manto de tus logros, de tu imagen, de lo que los demás piensan de ti. Que te ciñes una toalla, es decir, que te preparas para algo que no es grandioso pero sí necesario. Estar presente, servir, lavar los pies de quienes han caminado tanto. Ese primer instante nos dice que la transformación no comienza con grandes gestos heroicos. Comienza con un levantarse humilde, un despojarse sencillo, un ceñirse una toalla. Comienza con la disposición a ocupar el lugar que nadie quiere ocupar, porque es allí, en ese lugar aparentemente insignificante, donde ocurre lo verdaderamente significativo. El segundo instante ocurre en la noche del jueves al viernes, en un lugar que se llama Getsemaní. No es el momento del arresto, no es el momento de la traición, aunque también están cerca. Es un instante más interior, más silencioso. Es el momento en que, después de haber orado, después de haber sudado sangre, después de haber pedido que pase de él ese cáliz, alguien pronuncia una frase que a veces leemos demasiado rápido, sin detenernos a sentir su peso. Despierten, ya viene el que me entrega. Ese instante es un umbral dentro del umbral, porque en él se cruzan dos movimientos opuestos. Por un lado, el sueño de los discípulos, ese sueño que los vence una y otra vez, esa incapacidad de permanecer despiertos en la hora decisiva. Por otro lado, la vigilia de quien ha estado solo, sosteniendo su angustia, atravesando su noche, sin nadie que lo acompañe. Y en medio de esos dos movimientos, la revelación. Que la soledad no es el final, que la vigilia tiene un sentido, que el que viene a entregar no tiene la última palabra. Este instante nos habla de algo que todos hemos vivido, la sensación de estar solos en nuestra lucha. Esas noches en que el sueño nos vence, en que no podemos mantener los ojos abiertos, en que la angustia nos aplasta y nadie parece entender. Y también la experiencia de tener que despertar, de tener que estar presentes aunque todo en nosotros pida huir, de tener que enfrentar lo que viene aunque no tengamos fuerzas. Pero lo que este instante revela es que la soledad, aunque duele, no es abandono. Que la vigilia, aunque agota, nos mantiene en la verdad. Que el que viene a entregar, por más que parezca poderoso, está actuando desde la ceguera, no desde la fuerza. Y que hay algo más profundo que el miedo, algo que nos sostiene en la hora más oscura, algo que nos permite decir, como se dijo aquella noche: hágase tu voluntad, no la mía. No es una frase de resignación, es una frase de confianza. Es la certeza de que hay un propósito que trasciende nuestra capacidad de entenderlo. Es la decisión de no forcejear contra lo que viene, sino de atravesarlo con los ojos abiertos. Porque cuando dejamos de aferrarnos a nuestro plan, a nuestra manera de que las cosas sucedan, nos abrimos a algo más grande. Algo que no podemos controlar, pero que podemos confiar. Piensa en tu propia vida. ¿Cuántas noches de vigilia has atravesado? ¿Cuántas veces has sentido que nadie te acompañaba, que los que debían estar despiertos se habían quedado dormidos, que el que venía a entregarte era más fuerte que tu resistencia? Y ahora, en este segundo instante que te regalo, imagina que puedes decir esas palabras no con derrota, sino con entrega. Hágase tu voluntad, no porque te rindas, sino porque confías.
Porque has hecho todo lo que podías hacer, has luchado todo lo que podías luchar, has velado todo lo que podías velar, y ahora, en la hora en que ya no puedes más, te abres a algo que te sostiene desde dentro. Ese segundo instante nos dice que la verdadera fortaleza no está en no tener miedo, sino en atravesar el miedo con confianza. Que la verdadera vigilia no es mantenerse despierto a toda costa, sino estar presente cuando la presencia se vuelve imposible. Que la verdadera oración no es pedir que se quite el cáliz, sino encontrar la fuerza para beberlo si es necesario. Y ahora llegamos al tercer instante. Ocurre en la mañana del domingo, en un jardín, al lado de un sepulcro vacío. No es el momento de la aparición gloriosa, no es el momento en que los discípulos reconocen al resucitado. Es un instante más íntimo, más frágil. Es el momento en que María, que ha ido al sepulcro cuando aún está oscuro, encuentra a un hombre al que confunde con el jardinero. Y ese hombre le dice una sola palabra, María, y ella, al escuchar su nombre, reconoce. Ese instante es quizás el más conmovedor de toda la Semana Santa. Porque en él no hay grandes teofanías, no hay terremotos, no hay voces del cielo. Hay una palabra dicha con ternura, un nombre pronunciado al amanecer. Y ese nombre, que ella ha escuchado tantas veces en los caminos de Galilea, en las orillas del lago, en las calles de Jerusalén, se convierte en la llave que abre sus ojos. Porque el amor no se reconoce por señales grandiosas. El amor se reconoce por la manera en que pronuncia nuestro nombre. Este instante nos habla de algo que todos necesitamos escuchar, que en medio de nuestra confusión, en medio de nuestro llanto, en medio de nuestras búsquedas desorientadas, hay una voz que nos llama por nuestro nombre. Que no estamos perdidos en el anonimato del universo, que no somos un número en la estadística del dolor, que hay una presencia que nos conoce, que nos distingue, que nos llama desde el jardín donde todo parece haberse terminado. Y lo hermoso de este instante es que la revelación no ocurre en un templo, no ocurre en un lugar sagrado reservado para unos pocos. Ocurre en un jardín, al lado de una tumba, en medio de la confusión de una mujer que llora. Ocurre en lo cotidiano, en lo desolado, en lo que parece un final. Porque la resurrección no es un evento que ocurre lejos de nuestra experiencia, es algo que irrumpe en medio de nuestras pérdidas, en medio de nuestras búsquedas, en medio de nuestro llanto. Piensa en tu propia vida. ¿Cuántas veces has ido al sepulcro cuando aún está oscuro? ¿Cuántas veces has buscado entre lo muerto al que está vivo? ¿Cuántas veces has confundido la presencia con el jardinero, con algo ordinario, con algo que no parece sagrado? Y ahora, en este tercer instante que te regalo, imagina que escuchas tu nombre. No un nombre genérico, no un título, no una etiqueta. Tu nombre, el que solo los que te aman pronuncian con esa entonación única. Y al escucharlo, algo en ti se reconoce. Algo que estaba buscando fuera descubre que estaba dentro. Algo que creías perdido regresa de un modo que no esperabas. Ese tercer instante nos dice que la resurrección no es un dogma que hay que creer, es una experiencia que se puede tener. Y se tiene en el momento en que nos dejamos llamar por nuestro nombre. En el momento en que reconocemos que hay una voz que nos conoce, que nos espera, que nos llama a salir de nuestras tumbas, de nuestros miedos, de nuestras desesperanzas. Ahora, quiero detenerme un momento en estos tres instantes, porque no son tres enseñanzas separadas. Son tres movimientos de un mismo ritmo. El primero es el movimiento hacia abajo. Levantarse de la mesa, despojarse del manto, ceñirse la toalla. Es el movimiento de la humildad, del servicio, de la pequeñez elegida. El segundo es el movimiento hacia adentro. La vigilia en la noche, la entrega en la oración, el hágase tu voluntad, pronunciado desde la confianza. Es el movimiento de la verdad, de la transparencia, de la soledad habitada. El tercero es el movimiento hacia el encuentro. Escuchar el nombre, reconocer la voz, salir de la tumba para vivir de nuevo. Es el movimiento de la resurrección, de la vida nueva, del amor que no se rinde. Y estos tres movimientos no ocurren solo en la Semana Santa. Ocurren en tu vida, todos los días. Ocurren cada vez que eliges la humildad frente al orgullo. Ocurren cada vez que te quedas en vela frente a tu propia verdad. Ocurren cada vez que te dejas llamar por el amor y reconoces que no estás solo. Aquí, en este punto del camino, quiero traer de nuevo la voz de Juan, porque hay algo en sus escritos que resuena con estos tres instantes de una manera muy profunda. Juan, que estuvo en la cena, que vio el gesto de levantarse y ceñirse la toalla. Juan, que estuvo en el huerto, que vio la vigilia y la entrega. Juan, que corrió al sepulcro en la mañana del domingo, que entró y vio y creyó.
Juan nos dejó una frase que puede resumir estos 3 instantes en una sola luz. Una frase que ha sido leída millones de veces, pero que quizás nunca hemos escuchado con la hondura que merece. Él escribió, en uno de sus momentos más luminosos, que Dios es amor. Y que quien permanece en el amor, permanece en Dios y Dios en él. Esa frase, que parece tan sencilla, contiene en sí misma los 3 movimientos que hemos descubierto. Porque permanecer en el amor es, primero, descender. Es dejar de ocupar el lugar de honor para ponerse a servir. Es despojarse del manto de la propia importancia y ceñirse la toalla de la disponibilidad. Permanecer en el amor es, segundo, velar. Es quedarse en la noche cuando todo pide huir. Es sostener la propia verdad aunque duela. Es decir, hágase tu voluntad, desde la confianza más profunda. Permanecer en el amor es, tercero, escuchar el nombre. Es dejarse llamar. Es reconocer la voz que nos conoce. Es salir de la tumba para vivir la vida nueva. Y lo hermoso de esta frase, lo que la convierte en una enseñanza para esta Semana Santa, es que no nos pide que hagamos nada extraordinario. Solo nos pide que permanezcamos, que no huyamos, que no neguemos, que no nos escondamos, que nos quedemos en el amor, aunque el amor duela, aunque el amor confunda, aunque el amor nos lleve a lugares que no habríamos elegido. Porque el amor, cuando es verdadero, siempre nos lleva al descenso. Al lugar donde no hay aplausos, donde no hay reconocimiento, donde no hay más recompensa que la alegría de servir. El amor nos lleva a la vigilia, a esas noches en que no podemos dormir porque algo nos inquieta, porque alguien nos duele, porque una pregunta no nos deja en paz. Y el amor nos lleva al jardín, al lugar donde escuchamos nuestro nombre y reconocemos que nunca estuvimos solos. Estos 3 instantes, esta trilogía de lucidez, son el corazón de la Semana Santa. No están en los libros de historia, no están en los tratados de teología. Están en los gestos más pequeños, en las palabras más sencillas, en los silencios más profundos. Están esperando que los descubras, no con la mente, sino con el corazón. No como información, sino como experiencia. Así que te invito, en estos días que aún nos quedan de esta semana, a que busques tus propios instantes. No los de afuera, los de adentro. Ese momento en que te levantes de tu mesa y decidas servir sin esperar nada a cambio. Esa noche en que te quedes en vela, sosteniendo tu verdad aunque nadie te acompañe. Esa mañana en que, en medio de tu confusión, escuches una voz que te llama por tu nombre y reconozcas que el amor nunca se fue. Porque al final, la Semana Santa no es un recuerdo, es una posibilidad. La posibilidad de que estos 3 instantes se vuelvan reales en tu vida. La posibilidad de que el descenso, la vigilia y el encuentro no sean solo momentos de una historia antigua, sino coordenadas de tu propio camino. La posibilidad de que, como Juan, puedas permanecer. Y permaneciendo, puedas ver. Y viendo, puedas creer. Y creyendo, puedas vivir de una manera nueva. Ahora, con estos 3 instantes en el corazón, con esta lucidez que nos ha ido brotando a lo largo del camino, estamos preparados para el último tramo. Para cerrar este recorrido no con un punto final, sino con una puerta abierta. Para descubrir que el verdadero significado de la Semana Santa no se agota en 7 días, sino que se extiende como una luz que sigue iluminando mucho después de que las procesiones se hayan ido, después de que los templos hayan cerrado sus puertas, después de que el calendario haya marcado el fin de la semana. Porque lo que hemos encontrado aquí no es un evento que termina, sino una presencia que permanece. Y esa presencia, esa certeza, es lo que vamos a recibir en el último paso de este viaje. Hemos llegado, hemos caminado juntos desde el umbral, desde ese momento en que la semana se abría ante nosotros como un territorio desconocido. Hemos descubierto la trama oculta que da sentido a cada día, ese patrón secreto que convierte las fechas del calendario en estaciones del alma. Nos hemos detenido junto a Juan, aprendiendo de su mirada que no huye, que permanece, que se atreve a estar cerca cuando todo parece derrumbarse. Hemos desentrañado el mecanismo del despojo, esa danza de soltar capas para poder recibir lo nuevo. Y nos hemos dejado tocar por 3 instantes de lucidez que nos han abierto ventanas hacia lo más profundo de nuestra experiencia. Ahora, en este último tramo, no voy a añadir una enseñanza nueva. No voy a desplegar otro concepto ni a desvelar otro secreto. Porque lo que la Semana Santa nos ofrece al final no es más información, sino algo mucho más valioso, un lugar donde reposar. Una quietud que no es vacío, sino plenitud. Un silencio que no es ausencia, sino presencia. Quiero invitarte a que cierres los ojos por un momento. Si puedes, hazlo. Apoya las manos sobre tus piernas, siente el peso de tu cuerpo sobre el asiento,
Siente la respiración que entra y sale sin que tengas que hacer ningún esfuerzo. Porque ahora no se trata de entender más, sino de recibir. De dejar que todo lo que hemos caminado se asiente, se sedimente, encuentre su lugar en el mapa interior que has ido trazando. La Semana Santa, en su ritmo profundo, nos lleva siempre a un lugar que llamamos Sábado Santo. Ese día que la mayoría de las personas pasa por alto, ese día que no tiene procesiones, que no tiene celebraciones, que no tiene nombre en los calendarios populares. Pero el Sábado Santo es, en realidad, el destino de todo el camino. Es el día en que el cuerpo reposa en la tumba, en que los discípulos están encerrados por miedo, en que el mundo entero contiene la respiración. Es el día en que no pasa nada. Y en ese no pasar nada, ocurre lo más importante. Porque el Sábado Santo nos enseña que hay un tiempo para la quietud. Un tiempo para dejar de hacer, de buscar, de preguntar. Un tiempo para simplemente estar. Para habitar el silencio. Para confiar en que lo que ha de venir vendrá. No porque nosotros lo forcemos, sino porque la vida misma tiene su propio impulso, su propio ritmo, su propio misterio. Y aquí, en este punto, quiero que sientas algo. Siente el peso de todo lo que has traído a esta semana. Las preguntas que no tienen respuesta. Las pérdidas que aún duelen. Las esperas que se hacen largas. Los miedos que no se van. Las traiciones que aún resuenan. Las ilusiones rotas que dejaste en el camino. Todo eso que has ido soltando, capa tras capa, está ahora aquí, contigo. Pero ya no pesa igual. Porque lo has mirado. Porque has permanecido con ello. Porque no has huido. Y en ese permanecer, algo ha cambiado. No las circunstancias externas, quizás. El mundo sigue girando. Los problemas siguen ahí. Las heridas no han desaparecido por arte de magia. Pero algo ha cambiado en tu relación con ellas. Ya no las sostienes con la misma tensión. Ya no te aferras con la misma desesperación. Has aprendido que puedes estar con lo que duele sin ser derrotado por ello. Has descubierto que hay una presencia en ti que no se quiebra cuando todo lo demás se quiebra. Has sentido que el amor que permanece es más fuerte que el miedo que huye. Eso es el Sábado Santo. No es la solución de los problemas. Es la paz en medio de los problemas. No es la respuesta a las preguntas. Es la capacidad de estar con las preguntas sin que te devoren. No es la resurrección, que aún está por venir. Es la confianza de que la resurrección es posible, aunque ahora solo veas la piedra sellada. Y desde ese sábado, desde esa quietud que no es resignación sino confianza, amanece el domingo. Pero cuidado, porque la resurrección no es lo que solemos imaginar. No es un final feliz que borra todo lo anterior. No es un milagro que anula el sufrimiento. No es un espectáculo de poder que deja a todos boquiabiertos. La resurrección es algo mucho más sutil y mucho más profundo. Es la revelación de que la vida es más fuerte que la muerte, pero no porque la muerte no haya ocurrido, sino porque ha sido atravesada. Es la certeza de que el amor entregado hasta el final no puede ser derrotado por el odio. Es la evidencia de que la verdad, aunque la crucifiquen, sigue siendo verdad. Y sobre todo, es la experiencia de que nada de lo que hemos vivido, nada de lo que hemos soltado, nada de lo que hemos perdido, se pierde para siempre. Todo se transforma, todo se integra, todo encuentra su lugar en una historia más grande que nuestra capacidad de entender. Por eso la resurrección no es un evento que ocurrió una vez hace 2000 años. Es un patrón que se repite en cada vida, en cada pérdida que se convierte en aprendizaje, en cada muerte que se convierte en renacimiento, en cada noche que se convierte en amanecer. Y ocurre no cuando forzamos la luz, sino cuando nos abrimos a ella desde la quietud del sábado. Ocurre cuando dejamos de buscar afuera lo que ya está dentro. Ocurre cuando escuchamos nuestro nombre pronunciado con ternura en el jardín de nuestra propia confusión. Ahora, quiero traer una última palabra. Una palabra que Juan, el que estuvo al pie de la cruz, el que entró primero al sepulcro vacío, el que supo permanecer cuando todos huyeron, nos dejó como un legado. No es una palabra que enseñara con el dedo levantado. Es una palabra que vivió con su vida, que mostró con su permanencia, que regaló con su mirada. Esa palabra es: quedaos. Quedaos, no os vayáis, no huyáis, no neguéis, no os escondáis, quedaos. Quedaos con vuestras preguntas, quedaos con vuestras heridas, quedaos con vuestros miedos, quedaos con vuestras esperas, pero quedaos también con la confianza de que no estáis solos. Quedaos con la certeza de que hay un amor que os sostiene incluso cuando no lo sentís. Quedaos con la paz que no entendéis pero que os habita, porque el que se queda, al final ve que la oscuridad no es eterna, ve que la piedra puede rodar, ve que el sepulcro puede vaciarse, ve que el jardín está lleno de presencias que antes no distinguía. Ve que la vida nueva brota donde antes solo había muerte. Y ahora,
mientras este viaje llega a su fin, quiero dejarte con algo. No con una enseñanza, ya te he dado muchas. No con una promesa, porque las promesas vacías no sirven. Te dejo con una imagen. Una imagen que resume todo lo que hemos compartido. Imagina que estás en un jardín. No cualquier jardín, sino aquel que has ido construyendo con tu vida. Hay árboles que plantaste hace años, algunos han dado fruto, otros aún están creciendo. Hay flores que florecieron en primaveras pasadas y ahora descansan bajo tierra. Hay caminos que has recorrido muchas veces y otros que apenas empiezas a trazar. Y en medio de ese jardín, hay una piedra que te ha pesado. Una piedra que has querido mover muchas veces con tus propias fuerzas, sin conseguirlo. Una piedra que te ha impedido entrar a ese lugar del jardín que aún no conoces. Y ahora, en este instante, no te pido que muevas la piedra. No te pido que forces nada. Solo te pido que te sientes junto a ella, que la mires, que la aceptes, que estés con ella sin pretender cambiarla. Porque el Sábado Santo no es el día en que se mueve la piedra. Es el día en que nos sentamos junto a ella, confiando en que no tiene la última palabra. Y entonces, sin que lo esperes, sin que lo fuerces, algo sucede. La piedra no se mueve por tu empuje, sino por algo que viene de más adentro, de más hondo, de más allá de tu comprensión. Y cuando se mueve, no ves un trueno ni un relámpago. Ves un espacio vacío, y en ese espacio vacío, la posibilidad de algo nuevo. Ese jardín es tu vida, esa piedra es lo que te pesa. Ese sentarte junto a ella es la Semana Santa vivida desde adentro. Y ese espacio que se abre cuando la piedra rueda es la resurrección. No un final, sino un comienzo. No una solución, sino una liberación. No una respuesta, sino una confianza. Y ahora, quiero que sepas algo. Algo que quizás has intuido en este camino, pero que necesitas escuchar con claridad. No estás solo en este jardín. No estás solo junto a la piedra. No estás solo en la espera. Hay una presencia que te acompaña. Una presencia que no se impone, que no grita, que no exige. Una presencia que simplemente está, que espera, que confía, que cree en ti más de lo que tú crees en ti mismo. Esa presencia es la que llamamos con muchos nombres. Algunos la llaman Dios, otros la llaman amor, otros simplemente la sienten como un hondo suspiro en lo más profundo de su ser. Pero el nombre no importa, lo que importa es que está, y que su forma de estar es como la de Juan al pie de la cruz, sin huir, sin negar, sin esconderse. Permanente, fiel, callada, presente. Por eso esta semana, que comenzó con palmas y vítores, termina con un susurro en el jardín. Con un nombre pronunciado al amanecer. Con la certeza de que el amor que parecía muerto está más vivo que nunca. Y con una invitación que no es un mandato, sino una oferta. Quédate. Quédate en este jardín. Quédate con lo que has descubierto. Quédate con la paz que has encontrado. Quédate con la confianza que ha ido naciendo en ti. Y deja que esa presencia que te acompaña te vaya mostrando, paso a paso, día a día, lo que aún no puedes ver. Porque la Semana Santa no termina cuando se apagan las velas o cuando se guardan los pasos. Termina cuando la llevamos con nosotros, en el corazón, y la dejamos que transforme nuestra manera de estar en el mundo. Termina cuando nos atrevemos a vivir cada día como un pequeño domingo de Ramos, cada pérdida como un viernes que contiene su propio domingo, cada espera como un sábado que confía en la madrugada. Y ahora, querido amigo, querida amiga, este viaje llega a su fin. No porque hayamos llegado a un destino, sino porque hemos abierto una puerta. La puerta de tu propia Semana Santa. La puerta de tu propio jardín. La puerta de tu propia resurrección. No te pido que recuerdes todas las palabras que hemos compartido. No te pido que memorices conceptos ni que repitas frases. Solo te pido que te lleves contigo una cosa, la certeza de que has sido acompañado. Que en estos momentos, mientras escuchabas, alguien ha estado contigo. Alguien que no juzga, que no exige, que solo espera. Y que esa presencia, esa compañía, es lo que la Semana Santa, en su sentido más verdadero, nos regala. Porque al final, ¿qué significa en realidad cada día de la Semana Santa? Significa que hay un amor que se entrega hasta el final, aunque eso signifique quedarse solo. Significa que hay una verdad que no se negocia, aunque eso signifique ser crucificado. Significa que hay una esperanza que no se rinde, aunque eso signifique esperar en la oscuridad. Significa que hay una vida que resucita, aunque eso signifique atravesar la muerte. Pero sobre todo, significa que tú, con tus preguntas, con tus heridas, con tus esperas, con tus anhelos, formas parte de esa historia. Que no eres un espectador de algo que ocurrió hace 2000 años.
que eres protagonista de algo que está ocurriendo ahora, en tu vida, en tu corazón, en tu relación con lo sagrado. Que esta Semana Santa que ahora termina, ha sido tuya. Y que lo que has vivido en ella, lo que has sentido, lo que has soltado, lo que has recibido, es único e irrepetible. Es tu propio camino hacia la resurrección. Así que ahora, cuando abras los ojos, cuando vuelvas a tu día, a tus responsabilidades, a tus relaciones, a tus preguntas, llévate contigo la paz del sábado. La confianza de que la piedra rodará a su tiempo, la certeza de que el jardín está lleno de presencias, y la sabiduría de Juan, que aprendió que permanecer es la forma más profunda de amar. Quédate con lo que has descubierto. Quédate con la luz que ha ido naciendo en ti. Quédate con la certeza de que no estás solo. Y deja que esa presencia que te ha acompañado en este viaje te siga acompañando en todos los días que vienen. Porque la Semana Santa no es una semana, es una mirada, es una manera de estar en el mundo. Es la decisión de no huir, de no negar, de no esconderse. Es la valentía de permanecer. Y en esa permanencia, la promesa de que la vida, al final, siempre tiene la última palabra. Que así sea en ti, y que la paz que no entiendes, pero que te habita, te acompañe siempre. Ahora, si quieres, quédate un momento más en silencio, sin palabras, sin pensamientos, solo en la quietud que hemos construido juntos, porque después de tanto caminar, mereces este descanso, este sábado, esta certeza de que todo, absolutamente todo, está en su lugar. Y que lo que viene, aunque no sepas cómo será, estará sostenido por la misma presencia que te ha traído hasta aquí. Gracias por caminar conmigo, gracias por quedarte, gracias por atreverte a mirar hacia adentro. Que esta Semana Santa siga viva en ti, no como un recuerdo, sino como una presencia. Como una confianza, como una paz que no se acaba cuando termina la semana, sino que se extiende como la luz del domingo sobre todos tus días.